Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Amén. Yo quisiera, no sé si ya está saliendo en la pantalla. Sí, muy bien. Quisiera comenzar dándole el título del tema y después con un pequeño, con un esquema sencillo, práctico, donde quiero poder introducirme. Muy bien, ese es el esquema que quisiera. Estaba viendo el nombre del congreso que dice que es preparándonos para una boda, ¿verdad? Y ciertamente todos estamos preparados, aunque sabemos que los ministros nos va a tocar que presentar a la novia preparada, pero al final también nos tenemos que preparar para ese encuentro con el Señor. Y ahí este esquema es bien básico. Usted sabe que lo que nosotros esperamos no es el fin del mundo, sino que lo que nosotros esperamos es el fin de la iglesia. Hemos aprendido que hay tres finales: el fin de la iglesia, el fin de Israel y el fin de la humanidad. El fin de la humanidad será al final del milenio. El fin de Israel, el Señor empieza a trabajar con ellos en la tribulación y al final de la tribulación los termina de restaurar, que es lo que conocemos como la semana 70 de Daniel. Y el fin de la iglesia es en el momento en el que el Señor desciende a las nubes a traer a su iglesia, a encontrarse con nosotros. Y usted tiene este conocimiento, usted sabe que hay suficientes versículos en la palabra del Señor para eso, pero yo quisiera que pudiéramos ver que, digamos, lo que nos corresponde es ahorita, en el fin de la iglesia, es encontrarnos aquí en las nubes con el Señor. A este evento, no sé qué me pasó porque no, ahorita tal vez sí. No me quiere marcar esto. Bueno, déjeme ver si puedo hacer algo aquí, y si no, pues se lo voy a explicar sin el lápiz. Espero yo que no, definitivamente que no me quiso funcionar hoy. Bueno, entonces se lo voy a explicar sin el lápiz. Esa parte donde dice las nubes, ahí ese es el evento que conocemos como el tribunal de Cristo. Ese evento lo conocemos como la episinagoga, la reunión en torno a él. Ese es el evento donde nosotros sabemos que unos van a ser aprobados, otros desaprobados. Ese es el evento que conocemos nosotros como la parusía, cuando el Señor aparece en secreto por su iglesia. Y uno de los pasajes más contundentes sobre ese evento es 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice que nosotros subiremos a las nubes. Pero el otro, que es muy importante, es cuando en Apocalipsis capítulo 12 se habla de la mujer que está dando a luz en el cielo, las nubes. Ese es el mismo momento en el que se da a luz el hijo arrebatado, que es aprobado, y el otro hijo que no es aprobado, la otra descendencia, pues la lanzan a la tribulación. Aunque son hijos, pero no estaban preparados y no fueron aprobados, se quedan a la tribulación. Ese es el evento que estamos esperando todos, y que Dios nos ayude a poder estar ahí en ese lugar y ser aprobados. Justamente en uno de los cantos que el apóstol Billy, el Señor le dio en un disco hace unos años, dice que él dice así más o menos, ¿verdad? Dice: mi gozo será, dice él cuando habla del canto, escuchar la voz del Señor diciendo: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es hacer nuestro gozo realmente, ¿verdad? Cuando ahí nos digan: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, ese es el evento en las nubes, el que estamos esperando. No estamos esperando el fin del mundo, estamos esperando el encuentro. Y en ese encuentro obviamente también va a haber una boda a la cual estamos esperando.
de la iglesia con el Cordero. Pero mientras tanto, pues está la iglesia, y antes de que la iglesia vaya a encontrarse con el Señor, la iglesia va a tener diferentes desafíos. Va a tener que enfrentarse a muchos desafíos. Anoche hablábamos en la sobremesa con el apóstol y el apóstol Bill y los hermanos estaban, de que hay desafíos en los que la iglesia va a tener que enfrentarse en este tiempo, que nuestros antepasados enfrentaron unos desafíos y nosotros estamos enfrentando otros. Dentro de ellos, uno de los desafíos es la persecución, que cada vez es más fuerte, a causa de que lo que la iglesia predica no coincide con las ideologías que el mundo está trayendo. Entonces eso va a venir poco a poco a traer más persecución a la iglesia. Pero otro desafío que yo veo muy fuerte es que hay una operación desprestigio de la iglesia. Nosotros estamos enfrentándonos a ese desafío en el cual la iglesia está por todos lados, se está intentando desprestigiarla. Porque cuando algo se desprestigia, entonces va perdiendo, por así decirlo, ante los ojos de los demás, va perdiendo autoridad, va perdiendo de alguna manera. Fíjese pues, cuando uno desprestigia algo, se le va perdiendo valor a aquello que se desprestigió. Por ejemplo, si usted oye que un banco, aunque no sea cierto, pero se empieza a oír que un banco va a quebrar, que un banco va a quebrar y que un banco va a quebrar, y si usted tiene una cuenta en ese banco, usted va y saca el dinero de ese banco, porque se empezó a escuchar que ese banco está mal. Entonces se le pierde la confianza. Y esa es una de las cosas uno de los desafíos a los que va a enfrentar la iglesia, porque te tiene que enfrentar a ese desprestigio que está habiendo. Alguno de esos desprestigios está viniendo de afuera hacia adentro, pero otro desprestigio también está saliendo de adentro hacia afuera, donde falsos ministros se están presentando en una iglesia que no es el diseño que el Señor ha establecido, y por lo tanto desde adentro hacia afuera también se está desprestigiando la iglesia. Ese es otro de los desafíos. Otro desafío es la apostasía que se está infiltrando en la iglesia cada vez más. Todo eso es antes del encuentro con el Señor. Pero hay una cosa, hay un desafío, y ese desafío es enfrentar el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está atacando fuertemente a la iglesia de muchas maneras. Hay muchas formas de verlo. Y definitivamente para enfrentar ese espíritu del anticristo, una de las cosas que tenemos que ver es que, fíjense qué impresionante, así como el Señor tiene varios nombres que lo identifican, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tiene varios nombres. Desde que se profetizó allá en el libro de Isaías, decía: aquí es un niño os es nacido, un hijo os es dado, y será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces tiene diferentes nombres. Y el anticristo, como es imitador, también tiene diferentes nombres. Y uno de los nombres que aparece en la Biblia es el inicuo. Eso está en 2 Tesalonicenses, y se lo quiero mostrar. 2 Tesalonicenses, lástima que aquí no le pude mostrar algo, pero los desafíos de la iglesia, pero solo quiero hacer una pausa antes de avanzar. Los desafíos de la iglesia son ahorita, para poder presentarse y ser aprobada en el tribunal de Cristo cuando nos encontremos con el Señor. Pero le decía que uno de los desafíos es enfrentar el espíritu del anticristo. Y según 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3, dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Aquí está hablando del día del Señor. El día del Señor que está aquí. El día del Señor es la tribulación. El día del Señor es el tiempo tribulacionario. Entonces aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá qué? Cuando usted mira el versículo anterior, está hablando del día del Señor, el versículo anterior. Entonces el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía. Es una de las cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos.
y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí aparece el anticristo, y ahí aparecen dos nombres: el hombre de pecado, el hijo de perdición. Más adelante dice que ese es un inicuo. Lo que me llama la atención es que en ese mismo pasaje, y aquí voy a introducirme en el tema, pero la Nueva Versión Internacional dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, así lo dice esta versión, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, uno de los desafíos de enfrentarnos al inicuo, que aquí también se le llama el destructor por naturaleza, es uno de los nombres que le da la Nueva Versión Internacional: el destructor por naturaleza. Entonces, enfrentarnos al espíritu del anticristo es enfrentarnos a una destrucción que está viniendo, no solo sobre el mundo, porque definitivamente sobre el mundo está viniendo una destrucción. Al mundo no le esperan cosas buenas, pero a la iglesia sí le esperan cosas buenas, cada vez son mejores, porque eso dice Malaquías: aquí viene el día ardiente como un horno, dice, es el día del Señor, donde los rebeldes serán estopa, los que hacen maldad. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Eso es lo que dice. O sea que mientras hay destrucción para uno, hay salvación para otros. Pero está viniendo una destrucción para el mundo, pero esa destrucción está alcanzando también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay destrucción de familias. Dentro de la iglesia también se están moviendo los principios, hermano. Se están destruyendo los valores dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Hay destrucción, y nosotros tenemos que enfrentar ese desafío y decir no a la destrucción, no al destructor, detener ese trabajo del espíritu del anticristo, que es el destructor por naturaleza. Y yo quiero que veamos unas cositas aquí. Ya estoy entrando al tema. Entonces, cerrando las puertas al destructor. ¿Quién es el destructor? Pues es el espíritu del anticristo, que quiere destruir. Y miremos pues algunos pasajes, cómo uno puede cerrar las puertas a la destrucción de hogares, a la destrucción que quiere meterse a la iglesia. ¿Cómo cerrar puertas? Pues la sangre del cordero en el dintel, según Éxodo 12:23, detuvo al destructor. El sello del ataúd de Ezequiel capítulo 9 y versículos 2 al 4, ese también detiene al destructor. O sea que el ser sellados con la ataúd, usted sabe que este es un año tau, el año 22. En este año por lo menos se han hablado de tres cosas importantes: el año de la reivindicación, el año del Espíritu Santo y el año tau. Y se ha estado hablando de eso. Y el sello del ataúd, según Ezequiel 9 del 2 a 4, cierra las puertas a la destrucción. No murmurar, según 1 Corintios capítulo 10, donde dice: ni murmuréis como ellos murmuraron y fueron alcanzados por el destructor. Las ofrendas, 1 Crónicas 21:15 dice que estaba el destructor sobre Jerusalén, y David presentó una ofrenda, y esa ofrenda detuvo al destructor. Guardar el baluarte, según Nahum capítulo 2 y versículo 1, eso también detiene al destructor. Cuando uno mira ese pasaje de Nahum capítulo 2 y versículo 1, también uno entiende que ese baluarte está identificando a los 5 ministerios. Y es Nahum 2:1, tendría que ser el trabajo de los 5 ministerios enfrentando al espíritu destructor, que es el espíritu del anticristo. Cuidar la sana doctrina, según 2 Pedro 2:1, porque ahí dice que en este tiempo se van a levantar herejías destructoras. Entonces, cuidando la sana doctrina, se cierran las puertas al destructor.
Pero obviamente lo que tenemos que hacer, y de lo que le estoy hablando, es enfrentar al espíritu del anticristo, según 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3, que es lo que le acabo de leer. Entonces, dentro de los desafíos que nosotros estamos viendo en este tiempo, es que tenemos que enfrentar al espíritu del anticristo. ¿Por qué el espíritu del anticristo? Porque es el destructor por naturaleza, así le pone la Nueva Versión Internacional. Entonces, el espíritu del anticristo lo que quiere es destruir. Pero me llamó la atención, y ahorita va a parecer que me salgo el tema, pero no, es el mismo tema. Me llamó la atención que un personaje en la Biblia que era destructor es Balaam. Ahorita le voy a explicar por qué. Entonces, podríamos decir que Balaam es una sombra del anticristo, del destructor por naturaleza, porque Balaam también era destructor. Y me quiero ir por ese lado y que nosotros veamos que este destructor tipificado en Balaam, pues obviamente también nos habla del espíritu del anticristo al cual tenemos que enfrentar. Yo sé que Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos pastores hay aquí, hermano? Hay varios, ¿verdad? Varios pastores madrugadores. Dios nos va a ayudar, hermano, porque tenemos que pelear no solo por nosotros, sino por los nuestros. Y tenemos que enfrentarnos a esa destrucción que quiere venir. El enemigo quiere destruir. Eso es lo que quiere. Y el espíritu, el anticristo, tipificado en Balaam, nos tiene que dar alguna luz de cómo enfrentar eso. Entonces déjenme que podamos ver a Balaam. Usted sabe quién es Balaam, es un profeta desviado en el Antiguo Testamento. Pero quiere decir su nombre, el nombre de Balaam quiere decir señor del pueblo. Mire los nombres que quieren decir. Se enseñorea del pueblo. Es el espíritu del anticristo tipificado en Balaam. Engullidor o glotón. También quiere decir devorador. También quiere decir forastero. Qué tremendo, cada uno de esos nombres tiene una enseñanza. Todo eso quiere decir Balaam. Quiere decir que no es del pueblo, o sea, está entre el pueblo, pero no es del pueblo. Pero lo impresionante es que uno de la forma en la que se puede interpretar su nombre es el destructor del pueblo. Entonces Balaam quiere decir el destructor del pueblo. Y en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 12 y versículo 3, nosotros vemos que el espíritu del anticristo es el destructor por naturaleza. Y aquí lo estamos viendo en Balaam, una sombra de la destrucción, de cómo destruye, cómo opera ese espíritu del anticristo. Entonces, cuando yo veo a Balaam, impresionante, porque yo pude ver que hay 5 antifacetas de Balaam. La locura de Balaam es una faceta negativa de Balaam. El consejo de Balaam, obviamente el mal consejo, ¿verdad? El camino de Balaam, el error de Balaam. Yo tengo las citas, ahorita se las voy a mostrar. Y la doctrina de Balaam. Entonces son 5 cosas, 5 facetas o antifacetas que nos hablan del espíritu del anticristo a través de esta tipificación de Balaam. Cuando yo veo esto, es así como yo lo pude ver, y si usted tiene otra opinión, pues amén, ¿verdad? Bienvenida sea. Pero yo estaba revisando esas facetas de Balaam y estaba viendo que la locura, claramente en el pasaje dice la locura del profeta. Entonces es un pseudo profeta. El consejo de Balaam yo lo veo como el pseudo pastor. El camino de Balaam lo veo como el pseudo evangelista. El error de Balaam lo veo como el pseudo apóstol. Y la doctrina de Balaam lo miro como el pseudo maestro. Entonces ahí veo 5 antifacetas que se quieren infiltrar en la iglesia para destruir.
pseudoprofetas, pseudopastores, pseudoevangelistas, pseudoapóstoles, pseudomaestros. Entonces, si lo viéramos desde el punto de vista puramente ministerial, aquí nos estaríamos enfocando que cada uno de ellos tiene una tarea. Por ejemplo, una locura de un ministro puede llevar a la destrucción de un pueblo. El mal consejo de un ministro puede llevar a la destrucción de un pueblo. El mal camino que un ministro tome puede llevar a la destrucción del pueblo. El error de un ministro, un error, puede llevarlo a la destrucción de un pueblo. Y una mala doctrina, desde luego, puede llevarla a la destrucción de un pueblo. Y es donde los ministros tenemos que tener un cuidado importante de que no caigamos en estas 5 facetas negativas que están tipificadas en Balaam, porque esto llevaría a la destrucción de aquellos que el Señor nos ha confiado. Cada vez que yo me paro en el púlpito, le pido al Señor que me ayude a ser de bendición para el pueblo, trasladar la palabra que el Señor nos va poniendo en nuestro corazón. Ese es nuestro deseo, ser de bendición, edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Yo no sé si los pastores que están aquí se identifican, ¿verdad? Pero ese es nuestro anhelo. Pero no solo es también hacerlo desde el púlpito, sino hacerlo también abajo, ¿verdad? Porque ellos están viendo nuestra conducta, están viendo nuestra fe, y ellos imitan lo que nosotros vamos haciendo. Y quiero ser un buen guía para aquellos que el Señor me ha confiado. Y le pido al Señor no caer en ninguna de estas pseudofacetas, ¿verdad? No caer en ninguna locura, en un mal consejo, en un mal camino, en un error o en una mala doctrina. Que Dios tenga misericordia de mi vida, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermano, para que no caigamos en eso. El desafío es enfrentar el espíritu del anticristo, que lo que quiere es destruir. Amén. No sé si me estoy dando a entender, hermano, amado. Ya está más o menos despierto, todavía está dormido. Da gloria a Dios todavía, hermano. Hay un ambiente bien hermoso, ¿verdad? O por lo menos yo me siento aquí rico arriba. Yo no sé cómo se siente usted ahí abajo, pero hay un ambiente bien hermoso. El Señor está en este lugar. El Señor nos está ministrando, bendiciendo desde ayer, ¿verdad? Qué lindo estuvo la noche. Amén. Le puedo dar un aplauso al Señor, hermano amado. Yo quisiera entonces darle los pasajes nada más. Solo estos pasajes de lo que ya le mencioné. Segunda Pedro 2:16 dice: pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Entonces aquí, por eso le hablaba de las 5 facetas negativas de él, ¿verdad? Que son para destrucción. Números 31:16. He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación. Por eso lo miro como el pseudo pastor, porque hubo plaga en la congregación por un mal consejo. Entonces, un mal consejo puede traer una plaga que destruya. Y dice en la congregación del Señor. Segunda Pedro 2:15. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Y usted sabe que hemos hablado, hay el camino que nosotros estamos siguiendo, el camino es Cristo. Nosotros predicamos a Cristo, no predicamos una misión, sino predicamos a Cristo. Y obviamente por eso lo relaciono con el evangelista, porque dice el pseudo evangelista: abandonando el camino recto, se fueron por el camino de Balaam. Judas 1:11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ese sería el 4.º versículo. Y el 5.º versículo en Apocalipsis 2:14
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñar. Es el pseudo maestro. Enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los hijos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces aquí le estoy colocando los versículos que vimos aquí, que ya los vimos, ¿verdad? La locura sería el pseudo profeta, el consejo pseudo pastor, el camino pseudo evangelista, el error pseudo apóstol y la doctrina pseudo maestro. Esas serían las 5 cosas que vendrían a ser destructivas para la iglesia, y ese es el espíritu del anticristo con el cual estamos nosotros peleando, y la responsabilidad de los ministros hacer eso, y que el Señor tenga misericordia para hacer eso. Muy bien, entonces yo quiero enfocarme con la ayuda del Señor solo en uno, ¿verdad? Y es la locura. La locura destruye. La locura destruye. Definitivamente es una herramienta del destructor, la locura. Y que el Señor nos guarde de la locura. Eso es todo, hermanos. Si lo demás que le estuve trasladando tal vez no se lo pude trasladar bien, yo no sé. Espero que sí, algo haya podido trasladarle. Pero si lo demás no se lo he podido trasladar bien, le quiero trasladar ahora esto, y quisiera pedirle que pudiéramos tomar lo que creamos que es para nosotros, aunque toda la palabra es para nosotros, ¿verdad? Pero yo quiero hablarles de la locura. Claro, aquí podríamos hablar de los malos consejeros o del mal consejo, de los malos caminos, de los errores y de las falsas doctrinas. Todo eso se podría hablar, pero yo quiero hablarle de la locura. La locura destruye. Fíjese qué tremendo, porque siempre hay cosas que destruyen. Bueno, la Biblia, por ejemplo, en un hogar dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, es una forma de destruir, ¿verdad? Pero no solo es la mujer sabia y la mujer necia, sino también dice: el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, mas el necio la edifica sobre la arena. Y cuando vienen los vientos, entonces esa casa que estaba edificada sobre la arena es destruida, pero la que estaba edificada sobre la roca no. Eso usted lo sabe de memoria. Bueno, entonces hay muchas cosas que destruyen, y tenemos que expulsar todo eso que puede destruir vidas, matrimonios, familias, iglesias, expulsarlo de nuestra vida, hermano. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Le quiero contar que estuvimos en el 2018, por la misericordia de Dios, estuvimos con el apóstol en un viaje que se hizo a Israel. Ahí íbamos en el bus con la guía de turista, que por cierto era judía, era israelita, pero ella era atea. Pero ella nos decía unas cosas cuando nos explicaba de Jerusalén y las veces que ha sido destruida. Ella nos decía: siempre hay en un lugar, decía ella, siempre hay alguien que destruye y siempre hay alguien que edifica. Este lugar ha sido edificado tantas veces y ha sido destruido tantas veces, ¿verdad? Uno edifica y otro destruye. A veces en los hogares pasa eso, ¿verdad? Uno está edificando y el otro está destruyendo. Y eso es algo que se tiene que ir expulsando de las casas. A veces hay actitudes nuestras que nos edifican, hay actitudes nuestras que nos destruyen a nosotros mismos. Y eso puede pasar también a nivel de iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a expulsar lo que destruye. Y una de las cosas es la locura. Y entonces quiero hablarle de algunas. 1 Samuel 13:13. La Biblia, lenguaje sencillo. Pero mire el número. Qué tremendo ese pasaje, ¿verdad? 13:13.
El 13, ¿el número de qué es? ¿Qué significa? Rebelión. Muy bien. Entonces, pero Samuel le dijo: estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Entonces le dicen: estás loco. Se había vuelto loco Saúl. Y Samuel le dice: tú estás loco. Pero cuando uno mira el contexto, yo no sé si usted se recuerda qué había pasado. Presentó un sacrificio fuera de orden, ¿verdad? Fue impaciente. Pero hay algo que me llama la atención, el versículo anterior, en el 13:12, si usted lo lee, dice, cuando le estaba dando la explicación a Samuel, le dice lo siguiente: el pueblo se me estaba dispersando y por eso tuve que actuar de esta manera. Entonces, ¿cuál es esta locura? Cuando un ministro empieza a implementar estrategias, porque si no la gente se le va. Fíjese qué tremendo que en este tiempo están sucediendo cosas como esas. Porque claro que a veces es el ministro que tal vez por su ansiedad, por su deseo de que la iglesia crezca, por su deseo de que vengan más personas, más jóvenes o qué sé yo, puede ser que él mismo empiece a implementar estrategias que el Señor no le dijo. Pero a veces también es la misma presión del pueblo, donde el pueblo empieza a presionar al ministro porque pues como que ya no le gustó el culto como se está ofreciendo, ya no le gustaron las cosas como se están haciendo y ¿por qué no se hacen como se hacen en otro lugar? ¿Por qué no se hacen de esta otra manera? Y a veces se empieza a presionar. Entonces ahí hay una participación del pueblo y hay una participación del ministro, ¿verdad? Porque el pueblo se dispersaba, hubo necesidad de implementar estrategias, hubo necesidad de presentar un sacrificio que no era agradable a Dios. La locura destruye, y una de las locuras es presentarle a Dios un sacrificio que Él no ha mandado, un sacrificio fuera de orden. Esa es otra cosa, porque definitivamente pues en ese tiempo se tenían que presentar ese tipo de sacrificios, pero Él no era el que lo tenía que ofrecer. Hay cosas buenas que uno puede hacer, aparentemente buenas, pero si las hace fuera de orden se las toman como malas. Y es bien importante que lo que hagamos lo hagamos bien, lo hagamos con excelencia a Dios. Eso es hermoso. Ahorita que venía subiendo aquí atrás, los hermanos finalmente me conducieron. Estaba viendo unos rótulos que tienen los hermanos ahí antes de subir al altar, y uno de ellos dice: fui elegido, es por el Señor Jesucristo que hago esto, como preparándose para el servicio que le van a presentar al Señor, ¿verdad? Y definitivamente nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas, hacerlas con excelencia para Dios, pero también hacerlas en el orden de Dios, en el orden de la Escritura. Bien hechas y en el orden, entonces ya la hicimos, hermano. Porque si no, estaríamos haciendo lo que le pasó a Saúl. ¿Estás loco? Le dice. Sí, es que el pueblo se me dispersaba. Sí, pero no tenías que hacer eso. Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos va a bendecir, nos va a dar lo que nos tiene que dar, nos va a ubicar en el lugar que nos tiene que ubicar, nos va a prosperar. El Señor tiene para nosotros cosas hermosas, maravillosas. Yo oí ayer a la esposa del apóstol Billy decir: el Señor está interesado en bendecirnos, y yo creo eso, que el Señor está interesado en bendecirnos. Y no necesitamos implementar estrategias que el Señor no ha mandado para que el Señor nos bendiga, sino que tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, y la bendición va a venir, la provisión va a venir, la expansión va a venir, pero haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ese es el propósito.
Gloria a Dios. El desafío entonces es enfrentar ese espíritu destructor. El destructor por naturaleza, el anticristo, tipificado en Balaam. Y una de las cosas de Balaam es la locura. La locura destruye. Y eso destruye no solo una iglesia, puede destruir una familia cuando uno hace las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ay, hermano, pues nosotros hemos predicado durante años, ¿verdad? Y hemos enseñado a los matrimonios, les enseñamos algunas cosas, algunos principios basados en la palabra del Señor. Pero a veces uno se encuentra con cosas, ¿verdad? Una vez después de una prédica, de una enseñanza a los matrimonios, se me acerca un hermano y me dice: está muy bonito lo que enseñó, pastor, está muy bonito y quiero que sí funcione para otros, pero yo no lo hago así, pastor. Yo no lo hago así. O sea que de todas maneras lo va a hacer a su manera. De todas formas está bonito, pero yo lo sigo haciendo como yo quiero. Y a veces es eso lo que ha afectado familias, ¿verdad? Que se recibe la instrucción, se recibe la estrategia, la forma, y de todas maneras se hace como uno quiere. Eso pasa entonces, familias, iglesia, en todos lados. Pero si lo hacemos como el Señor quiere, el Señor nos va a bendecir. Que sea como el Señor quiere, que sea como tú quieres, Señor, que sea como tú quieres. Ese es el deseo de nuestro corazón, que sea como tú quieres. Amén. Denle otro aplauso al Señor, pues, hermano. Y dijo Aarón a Moisés, Números 12:11: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, otra locura que se comete es atentar contra la autoridad que el Señor ha puesto sobre nuestra cabeza. Y eso nos afecta a todos, porque sobre un alto siempre hay uno más alto. Y definitivamente los ministros también estamos bajo autoridad, bajo cobertura. Y es una bendición la cobertura. Yo no sé si están de acuerdo los hermanos. Es una bendición nota, ¿verdad? Estamos tan agradecidos al Señor porque nos ha enseñado ese principio y hemos caminado en ese principio. Pero todos tenemos que reconocer una cobertura. Y cuando se atenta a la autoridad que el Señor ha puesto sobre nuestra cabeza, se está actuando locamente. Eso es lo que pasó. Usted se recuerda, usted ha leído la Biblia en Números 12, ¿verdad? Porque no podemos contar toda la historia, pero sí la podemos resumir. Aarón y Miriam, que eran más grandes que Moisés, empiezan a decir: ¿acaso solo por Moisés habla Dios? ¿Acaso el Señor no ha hablado por nosotros también? Si nosotros también profetizamos, si el Señor también nos usa a nosotros. Eso es lo que empezaron a decir ellos. Y el problema, tal vez la Biblia no lo amplía mucho, pero nos deja entrever que el problema no solo era con Moisés, sino con la esposa de Moisés. Como que no había un reconocimiento a la esposa del pastor, en ese caso, ¿verdad? Y entonces empieza a haber un enfrentamiento y empiezan ellos a atentar contra su autoridad. Cuando eso sucede, el Señor mismo desciende. Y es bien importante porque fíjese que estaba viendo ahí en la Biblia que hay cosas que el Señor mismo hace. Hay cosas que Él las delega, pero hay cosas que Él mismo hace. Por ejemplo, cuando dice que va a descender en 1 Tesalonicenses, dice: el Señor mismo descenderá. Él no va a mandar a traer a la iglesia, Él va a descender. El Señor mismo descenderá.
Cuando habla de la constitución de los 5 ministerios, Él mismo constituyó. No es por asamblea ni por votación, sino que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Entonces hay cosas que hace Él mismo. Y cuando uno mira aquí en Números capítulo 12, dice que Él mismo descendió y le habló a ellos. Y les dice: ¿cómo no temieron hablar contra mi siervo Moisés? Y los confronta, y en ese momento usted sabe que Miriam queda leprosa y es expulsada del campamento por 7 días a causa de lo que aquí había pasado. A Aarón no lo expulsaron, no quedó leproso, pero la factura se la pasaron después. El punto es que Aarón reconoce que lo que ellos habían hecho de murmurar y atentar contra la autoridad había sido una locura. Entonces, una de las cosas que puede destruir una vida, que puede destruir una casa, que puede destruir incluso una iglesia, es que se atente contra la autoridad que el Señor ha puesto sobre nuestra cabeza. Así que el Señor nos ayude, que si en algún momento, ¿verdad?, hay algo que pueda haber contra la autoridad, que el Señor nos ayude a humillarnos, a sanar nuestro corazón, entender que tal vez todas las autoridades no somos perfectos, pero que de alguna manera la autoridad siempre es de bendición para nosotros. Estar bajo autoridad es una bendición. Y que no actuemos locamente. Que el Señor nos guarde de actuar locamente. Que el Señor nos guarde. Si alguien aquí, el Señor estaba hablando que su corazón estaba dañado y afectado contra alguna autoridad, pues que hoy su corazón sea sanado y que el Señor renueve esa forma de pensar y que diga: la autoridad que pusiste sobre mi cabeza es para bendición y no para destrucción. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces ya llevamos 2. Acuérdense cómo empezamos, ¿verdad? Los desafíos de la iglesia es enfrentar el espíritu del anticristo, uno de ellos. Uno de los nombres del anticristo es el destructor. Ese destructor tipificado en Balaam. Y vimos las 5 facetas de Balaam, y una de ellas es la locura. Así que esto, guardarnos de locura, nos va a guardar de la destrucción. Por eso fue que le coloqué el tema: evitando la destrucción, a nivel de iglesia y también para nuestras ovejitas. Que el Señor nos ayude a que sean guardados de la destrucción. 1 Corintios 1:20, nueva versión internacional. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría del mundo? Eso dice la nueva versión internacional. O sea que otra locura que destruye iglesias y familias es enfocarse en la sabiduría del mundo, esa sabiduría que está fluyendo ahora, que está ministrando la mente de las personas y sobre todo de la juventud en este tiempo. Usted sabe que todo ha ido cambiando, hermano. Yo no sé cómo es aquí en Chile, pero allá de la tierra donde yo vengo están pasando cosas extrañas. Una de las cosas que están pasando es que la mujer, la que estudia en la universidad, se gradúa de la universidad, es la que va a trabajar y se casa con un hombre que pasa todo el día acostado en la hamaca, y ella es la que lleva el sustento al hogar. Están cambiando, las cosas están cambiando. Las universidades están llenas de mujeres y los pocos hombres que llegan solo llegan a fumar o a tomar sin responsabilidades. Eso es por allá. Tengo 8 minutos, ¿verdad? Pero estamos preparando. Aquí tengo el control del... Amén. Si vamos a lo que le estoy tratando de decir. Bueno, no sé si es porque los hermanos están durmiendo, ¿verdad? Tal vez despiertan con el sonido. Pero entonces hagamos un sonido más. Nada, eso es mentira.
decía que están cambiando las formas de pensar. Los jóvenes ahora ya no, muchos se quieren casar, ya no piensan en tener una familia. Está cambiando la forma de pensar. Pero eso es en las familias. Las familias están más enfocadas en los padres, en que los hijos tengan lo que ellos no tuvieron económicamente, más que en meterlos a las cosas espirituales. Está complicado el asunto, porque yo sé que nosotros como padres pasamos cosas difíciles y por eso es que quisiéramos que nuestros hijitos no pasen por eso, ¿verdad? Pero nos enfocamos tanto en eso que dejamos de meterlos en lo espiritual. Yo me recuerdo, hermano, que mi mamá, que el Señor la bendiga, porque ella se divorció de mi papá cuando tenía 2 años. Yo tenía 2 años de edad. Claro, ha de haber sido un proceso difícil para ella, pero una de las cosas que hizo fue que se metió hasta la cocina en la iglesia. Podía faltar el pastor, el anciano, el diácono, cualquiera podía faltar, pero mi mamá y su muchachito no faltaban a la iglesia. Ahí estaban, hermano, y no me dejaba. Me recuerdo que cuando tenía como 12 o 13 años, yo me le quise empezar a escapar, porque a mí me preguntaban si yo era cristiano. Yo decía, mi mamá va y tengo que ir, decía yo, ¿verdad? Entonces yo le empecé a decir a mi mamá: mamá, ya no voy a poder ir a la iglesia entre semana porque tengo muchas tareas. La primera semana me la creyó, pero seguramente fue a revisar mis apuntes, mis notas, mis cuadernos, a ver qué hizo. Que los padres antes sí revisaban las cosas, ¿verdad? Los papás de ahora ni el celular le pueden revisar a los patojos, hermano. Se puede enojar el muchachito, ¿verdad? Y no le revisan el celular. Pero seguro que fue a revisar, porque la siguiente semana ya no me creyó. No, me dijo, no es cierto, usted no se queda haciendo tareas. Y si tiene tareas, pues a regresar del culto se desvela, pero a los cultos no va a faltar, me dijo. Y ya tenía 13 años y mi mamá, hermano. En cambio ahora uno se ha vuelto un poco aguado, ¿verdad, hermano? Un poco aguadito en ese sentido, porque como que la influencia de la filosofía, de los pensamientos, de las redes sociales, todo lo que está viniendo ha afectado a las familias. Entonces, ¿cómo mira Dios la sabiduría de este mundo? Como una locura. Pero imagínense, ahora eso es a nivel de familia, pero a nivel de iglesia, guiar a una iglesia con la sabiduría de este mundo es una locura. Utilizar libros, hermano, de gente que tal vez es muy inteligente y que piensa bonito, pero que no es apegado a la palabra del Señor. Esa es una locura. Que el Señor nos ayude a los ministros a no guiar a la iglesia por filosofías humanas ni con la sabiduría de este mundo, sino que sea su Espíritu Santo y la palabra la que nos ayude a guiar a la iglesia. Su Espíritu Santo y la palabra. Le da otro aplauso al Rey, hermano. Le voy a leer 2 más. Tengo 4 minutos, así que tengo 2 minutos por cada uno. Daniel 4:34, la Biblia, lenguaje sencillo. Al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabé y dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Entonces dejó de estar loco. Y dice que cuando dejó de estar loco, entonces levanté los ojos al cielo. ¿Qué había hecho? ¿Qué era lo que? ¿Por qué había dejado? ¿Por qué había caído en locura Nabucodonosor? Porque se le había olvidado que lo que tenía venía de arriba y se había enfocado en lo que miraba y en su propia fuerza, en su propia grandeza. Eso fue una locura. Y entonces cuando sana de su locura, lo primero que hace es mirar al cielo. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. De allá viene mi bendición. De aquí en adelante ya no voy a dejar de ver hacia el cielo.
Entonces, una locura es dejar de ver hacia el cielo y ver lo terrenal nada más. Y este último le va a dar risa. Yo sé que le va a dar risa. Proverbios 31:2. Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. ¿Y qué hizo Salomón? Justamente lo contrario, ¿eh? Se le olvidó el consejo que le había dado su mamá. Las mujeres lo volvieron loco. Pero déjeme explicarle entonces que aquí nos está hablando de que una de las cosas que destruye muchas veces, pareciera que esto no se debería de hablar dentro de la iglesia ni en un evento como este, ¿verdad? Pero de repente si a alguien le está hablando el Señor. Pero el adulterio, la fornicación, se da de muchas formas aún dentro de la iglesia, lamentablemente. A veces desde el más grande hasta el más pequeño en la iglesia. Hablo en cuanto a delegaciones, en cuanto al trabajo que desempeñan, ¿verdad? A veces han sido ancianos, diáconos y a veces hasta ministros, que por causa de que se volvió loco por una mujer, destruyó lo que Dios había puesto en sus manos. Entonces, una de las cosas que le tenemos que pedir al Señor, que nos guarde nuestra mente, nuestro corazón de todas esos ataques que muchas veces pueden venir, ministrarnos. Por eso tenemos la bendición de la cobertura, para poder ministrar cuando algo esté atacando nuestra vida, nuestro corazón, cuando sintamos que no podemos. Por eso tenemos autoridad para irnos a ministrar antes de tiempo y no fuera de tiempo. Dios ministra antes de tiempo. A Caín lo ministró antes de que cayera. Le dijo: Caín, ¿por qué está demudado tu semblante? Antes de que cayera, Dios lo quiso ministrar y él no se dejó ministrar. Dios a veces nos habla antes. El pecado de tipo sexual destruye, es el destructor. El destructor por naturaleza utiliza estas estrategias, y le pido al Señor que nos guarde a todos nosotros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, que nos guarde, pero también que guarde ovejitas, ancianos, diáconos, todos, que nos guarde de los pecados de tipo sexual, y que podamos pelear contra pasiones, que nuestros receptores sean cancelados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que Dios nos ayude. Entonces, ahorita oramos. 1 Samuel 13:13, estrategias que no son de Dios, es una locura. Números 12:11, atentar contra la autoridad, es una locura. 1 Corintios 1:20, la sabiduría de este siglo, una locura. Daniel 4:34, dejar de ver hacia arriba, es una locura. Y Proverbios 31:2, en los problemas de tipo sexual. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos preparándonos para el encuentro con el Señor, y tenemos que ver cómo trabaja ese espíritu, el anticristo, ese espíritu destructor, que lo reprendemos, lo desautorizamos, lo atamos, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Que no haya destrucción en nuestras familias, que no haya destrucción en nuestras congregaciones, sino que haya edificación, que haya bendición, que haya abundancia. Eso es lo que anhelamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús creemos eso. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la enseñanza. Te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, guárdanos de todo aquello que quiera, Señor, conducirnos
a lo que a ti no te agrada. Guárdanos de la destrucción que está viniendo, Señor, no solo sobre el mundo, sino que quiere venir sobre la iglesia a través de este espíritu del anticristo, el cual desautorizamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que traiga sobre nosotros, Señor, esa capacidad de discernir esto que destruye y la capacidad de enfrentarnos a eso. Quita toda locura que pueda haber en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos de toda locura, guárdanos de implementar estrategias humanas, guárdanos, Señor, de atentar contra la autoridad, guárdanos de la sabiduría del mundo, guárdanos de dejar de ver hacia arriba y guárdanos, Señor, de pasiones que nos lleven a pecar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.